y permítanme darle la bienvenida al doctor Carlos Bort con nosotros, analista político, para poder hablar acerca del contexto justamente que está viviendo nuestro país. Marvin Saucedo, desde ATV Santa Cruz, los saluda, doctor. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, Marvin. Un cordial saludo en la víspera del aniversario de esa bella tierra que es Santa Cruz, y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué análisis hace de las campañas políticas hasta el momento en Bolivia? Estamos, Marvin, en un escenario excepcional, especialísimo. El tiempo es muy corto, no hay escenarios de grandes concentraciones de personas porque la pandemia lo impide, aunque en los últimos días hemos presenciado actos con mucha gente y descuidando la bioseguridad. Bueno, pero todos estos factores están determinando que, a diferencia de otras campañas, en esta oportunidad, el eje definitorio de la propaganda está en la figura del candidato. Relievan sus rasgos personales, su pasado, lo que ha hecho, y no prestan mucha atención a la propuesta. Esto por el lado de los candidatos, y por el lado de los y las electoras estamos tan angustiados por la situación no solo de salud sino también económica e incluso por la polarización política, que no tenemos tiempo para prestar atención a las propuestas, a los planes de gobierno. Y las decisiones, me temo, el 18 de octubre van a ser orientadas de esa manera, ¿no? En función de criterios subjetivos sobre todo. Tras la renuncia a su candidatura, estamos hablando de Yanine Áñez, ¿cómo cree usted que ha cambiado el panorama, o cree más bien que ha cambiado el panorama político? Con seguridad hay cambios, pero lo he dicho en otras entrevistas y escenarios, los cambios van a ser mínimos. La declinación de la señora Yanine Áñez no es suficiente para alterar la correlación de fuerzas, las tendencias ya detectadas por las encuestas, de manera que no debemos esperar muchos cambios, los cuales van a ser identificados en la siguiente tanda de encuestas que viene seguramente de acá a unos 15 días. Lo delicado de esto es que cuando conozcamos esos resultados estaremos ya en las puertas de las elecciones y las organizaciones políticas, los binomios, no tendrán tiempo para reaccionar. De suerte que lo que nos digan esas encuestas será prácticamente la antesala y un anuncio de lo que suceda en las ánforas, y podremos confirmar cuál de ellas, o si todas o ninguna, reflejaba la realidad el 18 de octubre en las ánforas. Doctor, apelando a su experiencia, ¿usted cree que algún candidato más debería bajar su candidatura en estos días? Definitivamente sí. Permítame, Marvin, las tres encuestas de la semana anterior, 10 días atrás, han detectado una tendencia. El MAS, pese a todo lo que se ha dicho y se hace, el MAS está en primer lugar, y en términos de intención de voto hacia los votos válidos, el MAS está por encima del 40%, sin los votos en el exterior, de donde puede traer unos 2 puntos más adicionales. Está por encima del 42%. Su inmediato seguidor, que es Comunidad Ciudadana, se ubica siempre en votos válidos, no más allá del 27-30%,
de manera que existiría, si eso se materializa, el foso de 10%, la diferencia de 10% y el MAS por encima del 40%, pudiendo, se ha perfilado la tendencia, todavía no está consolidada, pudiendo ganar en primera vuelta. En tercer lugar está el líder cruceño, Luis Fernando Camacho, un poco más abajo, con 10-13%, y con muchas debilidades en el occidente, de suerte que si esto no se altera, estaríamos yendo a un triunfo del MAS en primera vuelta, pero dije que esto no está consolidado por una circunstancia. También las encuestas han detectado alrededor del 30% de indecisos. No sabe, no responde, voto en blanco, voto nulo, etcétera, alrededor del 30%. El riesgo para las fuerzas diferentes, opositoras al MAS, es que si no hay un acto, un elemento, un factor que impacte en esta correlación de fuerzas, que solo puede provenir a estas alturas de que se retire uno o más de uno de los postulantes, si no se produce eso, repito, el riesgo es que el MAS gane en primera vuelta. ¿Cuál sería ese impacto, doctor? Solo, como acabo de decir, que se retiren candidatos, como lo ha hecho la señora Áñez, pero cuya declinación no tiene el impacto suficiente, no es decisiva, que se retire un candidato. Ahora, para decirlo con claridad, Mario, tienen que tomar la decisión entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Uno de los dos debería retirarse. Ahora, no es fácil que esto suceda por las naturales, legítimas expectativas, etcétera, de cada una de las personas, pero está en juego el interés del país, el interés de la democracia. Bolivia está delante de los intereses personales y deberían sentarse estos dos binomios a analizar y discutir. Hay fortalezas en cada uno y también debilidades. Carlos Mesa, para decirlo brevemente, su fortaleza es que tiene cerca del 30% con adeptos en casi todo el país, incluido Santa Cruz, aunque muy bajo, con 8-9%. Y su gran debilidad es que no ha logrado, tampoco hace esfuerzos para separar su imagen de la de Evo Morales, de sus vínculos con el gobierno, el exgobierno del MAS, y da la sensación de ser parte de ese conjunto de fuerzas que terminaron en octubre, noviembre del año pasado. Por el lado de Luis Fernando Camacho, su fortaleza es figura nueva, es joven, ha demostrado una gran voluntad de acción y el gran respaldo que tiene en Santa Cruz, al que se va a sumar seguramente Beni y parte Tarija. Su gran debilidad, la gran debilidad de Luis Fernando Camacho es que no tiene respaldo en el resto del país. Las cifras que las encuestas han votado en Occidente, en el altiplano y en los valles tradicionales son bajísimos, entre 1%, 2%, y no tiene tiempo para subir aceleradamente porque quedan 3-4 semanas, menos de 4 semanas útiles, de suerte que estos dos binomios, estos dos candidatos deben juntarse, sentarse a discutir y en defensa de Bolivia, pensando en su futuro, ambos, más Luis Fernando por la edad, ¿no? Carlos Mesa prácticamente está terminando su ciclo político y de vida, pensar qué es lo mejor para el país. Cierro con esto, Marvin.
Si no se ponen de acuerdo y se materializa lamentablemente esto que las encuestas parecen indicar, si no se ponen de acuerdo y el MAS gana en primera vuelta, las consecuencias políticas para Luis Fernando Camacho y naturalmente para Mesa serán definitorias. La censura, la protesta nacional será muy fuerte y Luis Fernando corre el riesgo de malograr una carrera que está comenzando hoy, ¿no? Doctor, entonces, ¿cómo se explica que pese a las movilizaciones, los 21 días de paro, la caída de Evo Morales, pese a todo ello, el movimiento al socialismo sigue en primer lugar como preferencia de voto? Hay varios factores. Primero, su estructura partidaria, político-partidaria, es la única organización política con presencia nacional. Y no es una estructura propia o únicamente del MAS, es un aparato político que se asienta sobre esa extensa red de organizaciones sindicales y populares, donde se ensamblan intereses particulares de estos grupos sindicales y populares y los intereses políticos de la organización masista. Por lo tanto, estos votos no dependen, es ese 40% en útiles, votos útiles que han detectado las encuestas, prácticamente no dependen de lo que hagan las otras fuerzas. Esta es la fortaleza del MAS. Su debilidad es que ha perdido credibilidad, mucha gente los ha abandonado, ya no van a llegar al 50% como pasaba en las elecciones anteriores. El otro factor es que gracias a la bonanza de los 14 años, muchísimos núcleos sociales, sectores se beneficiaron del prebendalismo, de la transferencia de recursos, etcétera, etcétera, y entonces continúan fieles a esta tienda política. Y por último, un factor negativo, pero que no hay que despreciarlo, la complicidad. En 14 años, como se está viendo poco a poco, en 14 años han sucedido muchísimas cosas irregulares que deben esclarecerse, pero esto genera, repito, solidaridad y complicidad entre los actores, y lo que menos esperan y necesitan ellos es un cambio. Por lo tanto, cierran filas y van a hacer lo que sea, lo están haciendo para impedir que se esclarezcan todos estos hechos y se apliquen las sanciones del caso, ¿no? Y precisamente hay sectores internos en el movimiento al socialismo que quieren cerrar, o en este caso, como usted lo decía, cerrar filas al entorno de Evo Morales. Estamos hablando de exministros y demás. Incluso el candidato a la vicepresidencia, David Choquehuanca, indicó eso, que cerrarán las filas al entorno de Evo Morales. Sí, lo han dicho. Es algo que por la salud de esta organización política debería suceder. Una renovación democrática en el seno del MAS, por su envergadura, es saludable para el país también, pero habrá que ver si es solo un ofrecimiento como táctica electoral o es una decisión política interna ya tomada, aunque no debemos ser ilusos. Esas decisiones se toman y se revisan en función de la dinámica interna de la organización, pero creo que sería saludable para el conjunto del MAS, de la organización y para el propio país que sea una realidad la renovación interna. Doctor Carlos Bort, gracias por esta entrevista. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, amigos de ATV Santa Cruz, y nuevamente feliz 24 de septiembre.